Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este curso básico de Microsoft Word para principiantes. Los temas que vamos a ver en este curso para que aprendas a dominar esta herramienta de Microsoft Office son los siguientes. Vamos a ver la introducción de Microsoft Word. Vamos a conocer sus partes y todas las herramientas que nos ofrece. En el segundo bloque vamos a ver el tipo de letras, los tamaños y los colores y de dónde podemos descargar más fuentes. En el tercer bloque vamos a aprender a descargar imágenes y a editarlas con Word. Después vamos a aprender a imprimir los archivos de Word. Luego en una clase más sencilla vamos a aprender a guardar estos archivos como PDF o como un archivo de Word. Y por último vamos a aprender a enviar estos archivos a uno o varios correos electrónicos. Sean todos bienvenidos a este curso de Word y les hago la invitación para el próximo curso, que es el curso de Word intermedio, donde ya podemos redactar cartas y hacer configuraciones un poco más avanzadas. Bienvenidos. Muy bien, como les había mencionado anteriormente, vamos a conocer el entorno de Word. Vamos a abrir un archivo de Word, lo encontramos en el escritorio con el acceso directo, o también lo podemos buscar acá en la barra de búsqueda y vamos a colocar Word. Vamos a darle clic en donde dice Word. Vamos a ampliarlo todo completamente desde esta parte donde está el cuadrito que dice maximizar. Y se nos abre este menú. Este es el menú inicial cada vez que abrimos un archivo de Word, en donde tenemos unas plantillas que por defecto Microsoft Word no las obsequia totalmente gratis. Pero como apenas estamos empezando a conocer Word, vamos a abrir una plantilla en blanco, que es la primera opción. Vamos a darle doble clic izquierdo y ya se nos abre el entorno de Word. Antes de continuar conociendo la interfaz de Word, vamos a aprender qué es Word y para qué sirve. Muy bien, Microsoft Word es un software de procesamiento de texto desarrollado por Microsoft. Es parte de una suite de productividad que se llama Microsoft Office, que incluye otros programas como Excel, PowerPoint, Outlook, entre otros. Y es uno de los programas más utilizados para crear, editar y formatear documentos de texto. A medida que va avanzando la tecnología, vemos que Word no solamente lo utilizamos para editar texto, o también podemos editar imágenes de una forma básica, pero lo podemos hacer. Muy bien, una de las partes más importantes que tenemos en Word es este menú que encontramos en la parte de arriba, donde tiene varias opciones, que se llama el menú de opciones. Y la cinta de opciones es cada vez que nosotros le damos clic, se nos despliegan unas opciones de ese mismo menú. Al darle clic, nos da diferentes opciones para nosotros poder modificar o insertar texto o imágenes. Vamos a ir a la primera opción. En el menú de inicio, cuando le damos clic, se nos despliegan estas cintas de opciones, que es donde nosotros podemos encontrar los diferentes formatos de tipo de letras, tamaños y colores que le podemos dar a alguna letra. Encontramos esta parte en blanco que se llama la hoja de trabajo, en donde cada vez que nosotros abrimos un archivo, titila esta rayita, que quiere decir que ahí es donde vamos a empezar a escribir nosotros el texto. Vamos a escribir con el teclado, por ejemplo, no limites tus retos. Ponemos una coma, reta tus límites. Ponemos punto final. Muy bien, ya tenemos nuestro primer texto en Word. Ya podemos modificarlo, cambiarlo de tamaño, de color, según nuestras necesidades o preferencias. Cuando tenemos ya el escrito, como lo podemos observar en esta parte, es muy importante este menú de fuente que lo vamos a aprender a utilizar. Como por ejemplo, si queremos ampliar el tamaño, simplemente vamos a seleccionar la última parte del texto y con clic izquierdo sostenido en el mouse vamos a arrastrar y soltamos. Noten que la letra se colocó un poco gris. Quiero que miren en esta parte de acá abajo donde aparece el zoom, en donde podemos nivelar el zoom para que se vea más grande la hoja. Cuando ampliamos la vista no estamos ampliando el tamaño de la letra, simplemente vamos a acercar un poco la pantalla para que ustedes puedan ver mucho mejor. Vamos a ir al zoom y con la barrita o el más vamos a irle dando clic izquierdo hasta que la veamos un poco más cerca. Acá ya podemos ver mejor la letra para que podamos ver los cambios que podemos hacer con el menú de la fuente. Una vez seleccionada, repito, en la última parte clic izquierdo y arrastramos hacia la izquierda, soltamos y podemos ya utilizar en esta parte nuestra letra.
Voy a hacer algo para que ustedes puedan ver el cambio. Voy a seleccionarla y acá en la opción de párrafo voy a alinearla hacia la derecha para que puedan ver los cambios. Le di clic y se me pasó para el lado derecho. Ahora sí podemos empezar a cambiarle en esta parte la fuente, que podemos también utilizar el atajo control mayúscula y la letra F. Se nos despliega este menú dándole en la flechita y podemos empezar a jugar pasando el mouse por cada una de ellas, y noten como a la derecha nos empieza a cambiar el tipo de letra y el tamaño según pues el tipo de letra que hemos descargado. Por ejemplo, voy a seleccionar esta de acá. Cuando terminemos este bloque les voy a dar la página web donde yo descargo todos estos tipos de letras y se los voy a enseñar a instalar. Muy bien, ya le dimos una fuente de letra muy diferente a la que tenía. Ahora vamos a darle un poco de tamaño. Para esto vamos a ir a la opción de tamaño de fuente, que lo podemos también utilizar con control mayúscula y la letra M. Vamos a darle clic y ya se nos habilita el menú del tamaño. Noten que llega hasta 72 y se nos coloca demasiado grande. Si la quieren un poco más grande, simplemente ven que acá se convierte nuestro puntero del mouse en una flechita hacia arriba y hacia abajo, y si la arrastramos no nos sale más números. Si nosotros queremos la fuente más grande que el 72, simplemente nos posicionamos en esta parte y vamos a darle, por ejemplo, el número 80. Le damos enter y ya se nos coloca del tamaño que nosotros queremos colocarle, mayor de 72, que es lo que nos ofrece hasta ahí Microsoft Word. Vamos a bajarle un poquito de tamaño para que lo puedan ver. Vamos a darle 20 puntos y lo vamos a dejar como está. Aún seleccionada, vamos a ir a esta opción que es la opción de negrilla. Con esta opción vamos a poner un poco más oscura nuestras letras. Si le damos clic, noten que hay un cambio en el tamaño. En esta no se va a notar todo porque en este tipo de letras ya teníamos aplicada la negrilla. Vamos a cambiarla por una que no tenga negrilla. Seleccionamos Arial Narrow y le vamos a dar en negrilla. Noten que cambia cada vez que le damos clic y se pone un poco más oscura y más gruesa. Esta opción de enseguida es la de cursiva, que la podemos también sacar con el teclado con control y la letra K. Si le damos clic, noten que la letra se inclina un poco hacia la derecha de la pantalla. Si le damos otra vez clic, se devuelve la configuración. Y esta tercera parte, que es el subrayado, se saca también con el control S en el teclado. Le damos clic y se nos hace una línea por debajo de todo el escrito. En esta opción, donde encontramos el tachado, si le damos clic, se nos tacha en toda la mitad el texto. Vamos a quitarle este tachado. Simplemente le damos otra vez clic y se nos quita. En esta opción, que es la letra X con un 2 en la parte de abajo, nos dice que es el subíndice, que nos permite escribir letras muy pequeñas inmediatamente debajo de la línea del texto. Vamos a darle clic y vemos que se nos vuelve un poco más pequeña y solo tenemos esta opción, una sola opción para poderla volver pequeña o grande. Y esta otra de acá, que es el superíndice, es lo contrario, la vuelve o más grande o más pequeña. Luego vamos a encontrar esta opción de acá, que es aumentar el tamaño o volverla más pequeña. Cualquiera de las dos ya nos da más opciones del tamaño. Si le damos clic, cada vez que le damos clic se va volviendo más grande. Y si le damos clic a la otra opción, miren que va cambiando aquí el tamaño y se va volviendo o más pequeña o más grande, como ustedes la quieran colocar. En esta opción vamos a encontrar cambiar de mayúsculas y minúsculas. Cambia el texto seleccionado a mayúsculas o minúsculas u otras mayúsculas habituales. Si le damos clic, podemos seleccionar minúsculas, ya está en minúsculas, no hay ningún problema. Pero si le damos en la opción de mayúsculas, noten que todo el texto se nos convierte en mayúsculas. Vamos a devolverlo a minúsculas. Luego vamos a ir a esta opción que dice borrar todo el formato. Esta opción nos quita todo el formato de la selección y deja únicamente el texto normal sin formato. Si le damos clic, vuelve como estábamos al principio, como escribimos nosotros al inicio este texto. Le voy a dar control Z con control Z en el teclado
devolvemos el ejercicio que habíamos hecho antes. Entonces le doy control Z para devolver. Esta opción de acá, que es la como con un reflejo azul, son los efectos de texto y tipografía. Nos permite darle un toque especial al texto aplicándole un efecto de texto, como sombra o iluminado. También se puede cambiar la configuración tipográfica para activar las ligaduras o elegir un conjunto de estilos. Entonces vamos a mirar qué opciones tiene. Vamos a darle clic en la flechita. Noten que cada vez que voy pasando el mouse por una de estas letras va cambiando el formato. Yo voy a seleccionar esta y le voy a quitar el subrayado. Nos queda una letra como con un efecto de sombra hacia abajo. Vamos a ir a la otra opción, que es la opción de color de resaltado de texto. Agrega impacto al texto resaltándolo en un color brillante. Si le damos clic, se nos despliegan unos colores que vienen por defecto y le vamos a dar, por ejemplo, a este azul. No sucedió nada porque recuerden que no lo teníamos seleccionado. Vamos a seleccionarlo y cuando soltamos podemos aplicar de una vez el azul que hemos seleccionado. Vamos a seleccionar otro color más oscuro para que se vea el reflejo. Seleccionamos y vemos cómo cambia el color. Para quitar el efecto simplemente volvemos a dar clic sobre él, desplegamos el menú y vamos a darle sin color. Volvemos a seleccionar y ya quitamos el reflejo que tenía en el fondo. Y por último, en esta opción de fuente vamos a darle clic y vamos a cambiarle el color de la fuente, pero primero tenemos que seleccionarlo. Vamos a seleccionar, vamos a color de fuente, desplegamos el menú y vamos a seleccionar el color que más nos agrada. Muy bien, ya aprendimos a escribir un texto, a cambiarlo de color y de tamaño y darle alguna forma. Muy bien, vamos a ir a la opción de párrafo, donde nosotros con estas configuraciones podemos darle unas viñetas o también podemos cambiarlo de posición. Vamos a bajar un poco el zoom para que puedan observar. Vamos a centrarlo, por ejemplo, vamos a ir a esta opción que dice central o control T con el teclado. Noten que se va hacia el centro. Siempre tenemos que seleccionar la letra o el párrafo que queremos modificar para que se hagan los cambios. Vamos a alinearlo hacia la izquierda u otra vez hacia la derecha. En esta parte vamos a justificarlo para que queden todos los espacios de un tamaño igual. En esta parte podemos insertar viñetas, podemos colocar un punto en blanco, un cuadrado, esta figura o esta otra. Si le damos clic, noten que al principio se coloca esta figura y si vamos al final y le damos Enter, se nos vuelve a incrustar esta misma figura. Si podemos cambiarlo en esta parte, la viñeta por el punto, noten que podemos cambiar el punto o la figura que queremos. Vamos a escribir otro texto. Lograr tus metas. Si le damos Enter, noten que se nos coloca otro punto. Volvemos a seleccionar todo con Control E, oprimiendo en el teclado Control E, volvemos a las viñetas y cambiamos la forma. Vamos a escribir otro tema aquí, pero esta vez no le vamos a dar Enter para que no se nos coloque este mismo símbolo en la parte de abajo. Vamos a seleccionar esta parte simplemente con clic izquierdo sostenido y arrastramos hasta arriba y le vamos a cambiar un color a azul. O si quieren lo dejamos negro para que se vea mucho mejor. Ya ves que es muy fácil manejar Word, todo es intuitivo, todo está ahí en el menú, bien explicado para que puedan aprender fácilmente. Muy bien, ahora vamos a seleccionarlo y vamos a ir a la segunda opción, que es la numeración. Si queremos colocarle a esta lista numeración, seleccionamos por ejemplo este de acá y noten que nos cambió la figura que teníamos anteriormente por 1, 2 y 3. Ya está seleccionado, vamos a cambiar por otro estilo. Vamos a seleccionar esta opción con paréntesis, números romanos o letras mayúsculas. Muy bien, pero nosotros también podemos insertar texto en Word desde internet. Podemos ir y encontrar un libro o algún texto que nos interese para copiarlo y pegarlo en este archivo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a ir a internet y vamos a escribir cualquier frase. Frases de superación personal.
Vamos a seleccionar por acá este y vamos a seleccionar por ejemplo este archivo. Con clic izquierdo sostenido seleccionamos, se convierte como en azul, soltamos, le damos clic derecho con el mouse, le damos copiar, minimizamos y volvemos al archivo de Word. Recuerden que para poder empezar a escribir siempre hay que darle doble clic donde nosotros queremos que se inserte el texto que copiamos. Entonces vamos a seleccionarlo por esta parte, damos doble clic por este lado y noten que el cursor quedó titilando en esta parte. Para nosotros pegar el texto que hemos copiado de internet, simplemente le vamos a dar sobre la hoja en blanco, clic derecho, y noten que se nos habilita este menú de opciones de pegado, en donde la primera opción nos dice mantener el formato de origen tal cual como nosotros lo copiamos de internet. Si le damos clic, queda tal cual como está. Vamos a darle control Z, volvemos a darle clic derecho y vamos a ir a la segunda opción que dice combinar formatos. Si le damos clic a esa parte, nos lo copia pero con una parte en azul. Vamos a darle control Z de nuevo, clic derecho otra vez y vamos a utilizar la tercera opción que es mantener solo el texto. Y ya lo dejamos acá. Vamos a colocarle un poquito más de tamaño a esta letra. Seleccionamos todo, nos vamos al menú de inicio y recuerden que es en la fuente donde nosotros cambiamos el tipo de fuente. Si colocamos o pasamos el mouse por cada uno, miren que empieza a cambiar toda la letra. Vamos a dejarla por este lado para aumentarle el tamaño. Luego vamos a ir acá y empezamos a jugar con el tamaño. Vamos a dejarlo en 18 y vamos a ponerlo en negrilla y vamos a darle un color diferente para que lo podamos ver. Vamos a darle más colores. Observamos que aquí hay una fuente de colores. Si le damos clic, miren que tenemos un color más oscuro y le damos a aceptar. Damos clic por fuera y ya tenemos estas opciones. Podemos utilizar también el corrector de ortografía en Word. Es una de las herramientas más poderosas que también encontramos en este software. Noten que Word, cuando encuentra una palabra que está mal escrita o con mala ortografía, la resalta de un color rojo por debajo o de otro color. Para poder solucionarlo simplemente le damos clic derecho, le damos a dar la opción correcta y ya no la corrige Word. Vamos a ir a esta opción también que la resaltó en azul. Esta palabra también tiene tilde, le damos clic derecho y límites. Muy bien, como les había dicho anteriormente, vamos a aprender a descargar fuentes o letras, tipos de letras desde internet para poderlas instalar en nuestro computador para poderlos utilizar en Word y otros programas que editen texto. Muy bien, vamos a ir a internet y vamos a colocar DaFont. Esta es la página que yo más utilizo para descargar tipos de letras. Aquí tenemos miles y miles de letras, tipos de letras, para poder descargar en nuestro computador e instalarlas. ¿Cómo funciona? Simplemente si nos gusta por ejemplo este tipo de letra, vamos aquí a la opción que dice descargar, vamos a abrir en nuestro escritorio una carpeta nueva y vamos a colocarle fuentes. Vamos a abrirla y vamos a guardarla. Volvemos a la carpeta que hemos creado, está acá en esta parte fuentes. Vamos a seleccionar este archivo. Deben tener previamente un descompresor de archivos instalado. En este caso yo estoy utilizando WinRAR. Este también es totalmente gratis en internet. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar extraer aquí. Noten que se nos descomprimen unos archivos y alguna opción de cómo es la letra, nos muestra una imagen. Simplemente nosotros le vamos a dar clic sobre esta letra que dice CopyDuck, le damos doble clic, se nos habilita este menú y aquí hay una opción que dice instalar. Se nos está instalando y eso es todo lo que nosotros debemos hacer para instalarle letras o fuentes a nuestro computador para luego utilizarlos en Word u otros archivos. Recuerden que no es que lo instalemos en Word, sino que lo instalamos en el sistema. Vamos a abrir el archivo y recuerden cómo se llama la letra, se llama CopyDuck. Vamos a ir, vamos a seleccionar por ejemplo esta letra, la vamos a colocar de color negro y vamos a darle ese tipo de letra. Vamos aquí a tipografía
y se llama Copy Duck. Entonces ahí mismo en este cuadro donde está azul vamos a escribir Copy Duck. Y ya podemos cambiar este tipo de letra que hemos descargado. Vamos a colocarlo un poquito más grande para que ustedes observen el cambio que tenemos. Vamos a colocarla un poco más grande para que ustedes noten el cambio de la letra. Así podemos descargar cualquier tipografía para poderla utilizar en Word u otros programas. Muy bien amigos, ahora vamos a aprender a descargar imágenes de internet e insertarlas en un archivo de Word. Muy bien, vamos a ir a internet de nuevo, abrimos una pestaña nueva y vamos a darle clic en la barra de búsqueda y vamos a filtrar la palabra paisajes. Damos enter, nos vamos a la opción de imágenes y vamos a seleccionar cualquier imagen que encontremos acá. Vamos a seleccionar cualquier imagen, por ejemplo esta. Noten que si pasamos el mouse por encima, en la parte izquierda de la imagen encontramos el tamaño. Es un tamaño de 626 por 413. Debemos saber que las imágenes de alta calidad son aquellas que son mayores de 1000 en adelante. De 1024 o 1080 hacia arriba por 900 o 1000 también. Así vamos a trabajar con imágenes de alta calidad. Muy bien, para copiar esta imagen simplemente colocamos el puntero del mouse por encima de la imagen ya abierta. Damos clic derecho y le vamos a dar copiar imagen. Vamos a volver al archivo de Word minimizando en esta parte de acá la ventana. Vamos a darle clic donde queremos nosotros colocar nuestra imagen. Yo les recomiendo que primero lo coloquen por debajo del texto. Vamos a colocar doble clic aquí al mouse y le vamos a dar clic derecho y le vamos a pegar. Puede ser la primera opción, mantener el formato de imagen, o la segunda opción, combinar formatos. Yo le voy a colocar mantener formato de origen. Le damos clic y noten que se nos abrió otra hoja de Word de la que estamos trabajando y hacia abajo insertó una nueva hoja. Vamos a bajar un poco el zoom para que lo noten. Como pueden observar, ya tenemos acá dos hojas de Word. Una donde estamos con el texto y otra donde se nos insertó la imagen. Si nosotros seleccionamos la imagen y la queremos mover, noten que esta imagen queda fija en la hoja. Para nosotros darle movimiento a esta imagen y poderla colocar donde nosotros queramos, simplemente le vamos a dar doble clic y cuando le damos doble clic se nos habilita en la cinta de opciones el menú de formato. Acá vamos a ir a la cinta de opciones de la opción que dice ajustar el texto, le damos clic y le vamos a dar delante del texto si queremos que la imagen quede por encima del texto o por detrás del texto si queremos que quede por detrás. Yo le voy a colocar delante del texto. Voy a volver a aplicar el zoom para que vean de cerca y noten que la imagen ya se puede mover por cualquier parte de nuestra hoja. Si nosotros queremos volver más pequeña la imagen, no lo deben hacer desde los puntos del centro de la imagen. Ninguno de estos cuatro nos va a servir porque si la cerramos desde acá, noten que se distorsiona la imagen. Voy a darle control Z para devolver y noten que si también la seleccionamos de la parte de arriba y la volvemos más pequeña, se distorsiona. Voy a darle de nuevo control Z y les voy a explicar la forma correcta de volver una imagen más pequeña. Vamos a seleccionar cualquier punto que tienen los extremos de la imagen. Noten que cada vez que pasamos el mouse se convierte el puntero en una doble flecha. Vamos a seleccionar con clic izquierdo sostenido y arrastramos hacia adentro. Miren que la imagen se va colocando más pequeña y la podemos colocar en cualquier parte. Vamos a bajarla y vamos a colocarla por este lado. Vamos a seleccionar otra imagen de internet. Volvemos a internet, abrimos una imagen nueva, colocamos esta. Miren que es de 480 por 320, es una imagen con poca resolución, pero como estamos trabajando con imágenes pequeñas no hay ningún problema. Clic derecho, copiar imagen, minimizamos, seleccionamos un espacio donde queremos que vaya la imagen, doble clic y le vamos a dar clic derecho
pegar, o también le podemos dar el comando o el atajo del teclado que es control V. Noten que la imagen se colocó por debajo de la que habíamos insertado y esta tampoco se mueve. Para darle libre movimiento, recuerden, doble clic, se nos habilita el menú de formato y vamos a la opción ajustar el texto y delante del texto. Ya la podemos mover y vamos a volverla del mismo tamaño. Recuerden que es desde un extremo y hacia adentro con clic izquierdo sostenido. Si queremos colocarlas del mismo tamaño, se puede colocar una encima de otra para colocarlos del mismo tamaño. Seleccionamos y la volvemos hasta el tamaño que tiene la otra. Podemos arrastrarla y colocarla por este lado. Muy bien amigos, ya conocieron algo de la interfaz de Word, aprendieron a escribir texto, a cambiarle de forma, de tamaño y también a insertar imágenes. Ahora vamos a aprender a imprimir este archivo. Muy bien amigos, si nosotros queremos imprimir este archivo de Word, simplemente nos vamos a ir a la primera opción que dice Archivo y vamos a ir a la opción que dice Imprimir en el menú del lado izquierdo. Como pueden observar, previamente nosotros debemos tener nuestra impresora instalada y nos la selecciona como por defecto. Lo único que tenemos que hacer es darle la opción de imprimir. También tenemos un atajo con el teclado para esta acción en Word. Simplemente vamos a seleccionar el archivo y le vamos a dar con el teclado la tecla Control, que es la última que está abajo en el lado izquierdo, y la dejamos sostenida y le damos P. Control P y nos lleva directamente al mismo menú de impresión. Muy bien, ya hemos avanzado bastante en Word, ya tenemos varios conocimientos, ya podemos dominar esta herramienta de Microsoft Office y podemos redactar algunos escritos, descargar algunos archivos de internet, copiarlos y pegarlos. Ahora, si nosotros queremos guardar este archivo y enviarlo a un correo electrónico o guardarlo en nuestro computador para compartirlo en una memoria USB o enviarlo a cualquier parte, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Muy bien, para poder guardar este archivo y poderlo enviar a un correo electrónico, vamos a volver a la opción donde dice Archivo, vamos a ir a la opción de Guardar como. En esta parte vamos a seleccionar este PC y vamos a seleccionar el escritorio o la carpeta que ustedes deseen para guardarlo. Yo voy a seleccionar en esta parte de acá la opción de escritorio en este menú y voy a crear una carpeta nueva. En la parte de arriba nos dice carpeta nueva, se nos selecciona esta carpeta y le vamos a cambiar el nombre. Voy a colocarle curso de Word básico. Vamos a abrirla. Y noten que en esta parte de acá se nos abrió ya la carpeta, como pueden observar, esta es la ruta, escritorio, curso de Word básico. Acá es la opción donde podemos cambiarle el nombre a este documento. Recuerden amigos que cada vez que vayamos a guardar un archivo de Word, este nos aparece con la extensión .docx. Recuerden que todos los archivos tienen una extensión y se abren con diferentes programas. Este tiene la extensión .docx y se abre con Microsoft Word. Más abajo tenemos el tipo de documento. Acá, como pueden observar, nos lo está guardando como un documento de Word y si desplegamos este menú nos aparecen otras opciones, pero vamos a guardarlo en estos momentos como un archivo de Word. Vamos a darle en guardar, vamos a cerrar el archivo porque ya lo guardamos y ya lo tenemos acá en esta carpeta que creamos como curso de Word. Vamos a darle doble clic para abrir la carpeta, vamos a aumentarle el tamaño acá y ya vemos que encontramos el archivo No limites tus retos. Con ese nombre fue que lo guardamos, le vamos a dar doble clic y ya tenemos el archivo para poderlo compartir por un correo electrónico, por internet o guardarlo en una memoria USB. También existe un archivo que se llama PDF, el cual algunas empresas lo exigen porque es un archivo que no se puede modificar. También lo podemos hacer desde Word, guardarlo como un archivo PDF. Vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Muy bien, estando en Word vamos a ir a la opción de archivo y vamos a darle en guardar como. Vamos a seleccionar de nuevo este PC y vamos a seleccionar de nuevo la carpeta curso de Word básico. Acá ya tenemos el archivo con la extensión .docx. Quiero hacerles una aclaración, Windows no viene por defecto para mostrar las extensiones de los archivos.
Esto lo tenemos que habilitar de la siguiente parte. Vamos a devolver esto aquí y vamos a ir a una carpeta normal. Vamos a ir a esta carpeta y la vamos a abrir. Vamos a ampliarla y vamos a ir a la opción, la primera de arriba que dice acceso rápido. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en opciones. En opciones vamos a ir a la opción de ver y vamos a bajar hasta la parte donde nos dice ocultar las extensiones de archivos para tipos de archivos conocidos. Esto normalmente va a venir por defecto en Windows chuleada o seleccionada. Vamos a quitarla y le vamos a dar en aplicar. De esta forma ya podemos ver las extensiones de nuestros archivos. Muy bien, vamos a volver al archivo de Word y vamos a ir a la opción de archivo, guardar como. Para guardarlo como un PDF seleccionamos de una vez la carpeta curso de Word básico. Noten que ya pueden ver las extensiones de los archivos. Vamos a guardarlo con el mismo nombre que aparece acá, pero ahora vamos a seleccionar en tipo de documento PDF. Le vamos a dar en guardar. Volvemos a la carpeta curso básico de Word, lo abrimos y noten que ya tenemos los dos archivos, uno que es de Word.docx y el otro que es un archivo PDF.pdf. Muy bien, ahora que tenemos ya los dos archivos en formatos diferentes, vamos a enviarlos a uno o varios correos electrónicos. Para enviar estos archivos a un correo electrónico simplemente vamos a abrir internet y vamos a abrir nuestro correo electrónico. En este caso yo tengo Gmail y vamos a redactar un nuevo correo. En este correo vamos a seleccionar en esta parte los correos para los cuales nosotros queremos enviar estos dos archivos. Yo por ejemplo me lo voy a enviar a mí mismo, y si quieren seleccionar otro correo simplemente vuelven y escriben el otro correo. Acá tengo dos correos. En asunto vamos a colocar archivos de la clase de Word básico. Y en este cuerpo vamos a colocar buenas tardes, coma, envío los archivos solicitados. Y ya para cargar nuestros dos archivos simplemente le vamos a dar en esta opción que dice adjuntar archivos y vamos a ir al escritorio donde creamos nuestra carpeta curso básico de Word y con clic izquierdo sostenido selecciono los dos archivos y le doy a abrir. Noten que aquí se cargaron los dos archivos y le voy a dar enviar. Inmediatamente me llegó el correo a mí en esta parte en recibidos y si lo abro, noten que aparecen los dos archivos, tanto el de Word como el de PDF. Muy bien, pero resulta que yo no quiero enviarlos a un correo electrónico, sino que los quiero guardar en una memoria USB. Simplemente vamos a conectar esta memoria USB a nuestro computador para que la reconozca nuestro sistema y vamos a ir a la carpeta donde tenemos guardados estos archivos. Noten que aquí me seleccionó la memoria USB y le voy a dar a abrir. Acá tengo ya unos archivos y voy a seleccionar estos dos archivos simplemente con clic izquierdo sostenido, o también puedo seleccionar uno y con la letra control sostenida selecciono el otro. Le doy clic derecho sobre uno de ellos y le digo copiar. Luego me voy para la memoria USB, selecciono con un clic, le doy clic derecho y le doy pegar. Ya tengo mis dos archivos en la memoria USB, la cual puedo retirar simplemente con seguridad dándole clic a esta flechita de acá y me aparece este icono donde aparece quitar hardware de forma segura. Simplemente le doy clic y le digo expulsar la memoria para que no hayan daños futuros en ella. También podemos hacerlo de la siguiente forma: seleccionamos y le vamos a dar suprimir para eliminarlos. Los elimino y simplemente los selecciono con clic izquierdo sostenido o arrastro, luego los selecciono con clic izquierdo sostenido y los arrastro hasta la memoria USB y los suelto. Muy bien amigos, espero que les haya servido este curso, espero que hayan aprendido mucho de Word
que al menos tengan las nociones básicas de cómo utilizar esta herramienta, escribir, cambiarle el tamaño, el color de letra, descargar también texto de internet e imágenes, poderlas imprimir y también poderlas enviar a un correo electrónico. Recuerda que te habló Marcelo Garzón de tu canal Ayuda Excel y Word. Los invito a que se suscriban a mi canal para que hagan todos los cursos que tengo totalmente gratis y los espero en el próximo curso de Word Intermedio. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.